En este video vamos a ver los pasos para factorizar por el método de factor común y vamos a resolver unos ejercicios como ejemplo. Lo primero que tenemos que hacer es analizar la expresión para estar seguros de que podemos factorizar por factor común. La expresión a factorizar debe cumplir con al menos dos condiciones. La primera es que debe tener al menos dos términos. Y la segunda condición que debe cumplir es que la expresión a factorizar debe tener al menos un signo, una variable o un coeficiente numérico que se repita en todos los términos algebraicos de la expresión. En esta expresión que se presenta como ejemplo, podemos ver que la variable a se repite en ambos términos y hay un signo positivo que, aunque no lo escribimos en el primer término, se repite en el primer y segundo término. Los pasos para factorizar por factor común van a ser dos. El primer paso va a ser identificar los signos, las variables y los coeficientes numéricos que se repitan. Estos elementos se van a colocar dentro del primer paréntesis que tendremos como resultado. En este ejemplo vemos que el signo que se repite es el signo positivo. Después vemos que se repite una variable, en este caso es la letra A. Y por último vemos que se repite un coeficiente numérico, el número 1. En este caso el signo positivo y el número 1 no lo vamos a escribir, solo escribimos la variable a. Como estamos factorizando, debemos saber que el resultado que vamos a obtener es una multiplicación. Entonces, este primer signo, variable y coeficiente numérico lo vamos a colocar dentro del primer paréntesis del resultado. Esta variable a que escribimos sin signo y sin coeficiente numérico también se pudo haber escrito con su signo positivo, con su coeficiente numérico 1 y con la variable a. Representaría exactamente el mismo término. El segundo paso para factorizar por el método de factor común es identificar las variables y coeficientes distintos a los que ya se identificaron y se colocan en el segundo paréntesis. Los signos de estos términos se van a conservar. En este primer término ya identificamos que hay un signo positivo, ya identificamos que hay un coeficiente numérico igual a 1 y lo único distinto sería esta variable x. Y en este segundo término podemos identificar que lo distinto a la variable a que ya se identificó sería la letra y. Entonces tenemos que del primer término tenemos una x positiva y del segundo término tenemos una y positiva. Esta suma de x positiva más y positiva la colocaríamos en el segundo paréntesis. Y así obtenemos el resultado de una factorización por el método de factor común. En este ejemplo, ax más ay sería lo mismo que escribir a que multiplica a la suma de x más y. Y esta factorización también la podríamos escribir sin el paréntesis de la a. Ambas expresiones son exactamente lo mismo. Ahora vamos a hacer un ejemplo en donde tenemos ya tres términos, tenemos más variables, tenemos también un término que tiene un signo negativo. En este caso, los pasos que definimos para factorizar por el método de factor común van a ser los mismos. El primero es identificar los signos, las variables y o los coeficientes numéricos que se repiten, y esto los vamos a colocar dentro de un primer paréntesis. Entonces, lo primero es analizar los signos que tenemos. En el primer término tenemos un signo positivo, aunque no está escrito. En el segundo término tenemos un signo negativo. Y en el tercer término tenemos un signo positivo. Cuando tenemos expresiones como esta, en donde no se repite el mismo signo en todos los términos de la expresión, tenemos dos opciones para resolver la factorización. En este caso, lo que vamos a hacer como un primer ejemplo va a ser asignar un signo positivo al que va a ser nuestro factor común. Ya decidimos que el signo que vamos a utilizar para nuestro factor común es el signo positivo. Ahora observamos los tres términos y analizamos qué variable o variables se repiten en los tres. Vemos que la variable que se repite en este caso es la variable x. La variable x está en los tres términos, por lo que nuestro factor común va a incluir un signo positivo que ya habíamos decidido y una variable x. Hasta el momento tenemos que nuestro factor común va a ser la x positiva. Ahora analizamos los coeficientes numéricos de todos los términos de nuestra expresión
para ver si tenemos un coeficiente numérico que sea distinto de 1 que se repita en todos los términos. Tenemos en el primer término un número 1 aunque no está escrito, en el segundo término tenemos un número 3 y en el tercer término tenemos un número 2, por lo que no tenemos un coeficiente numérico distinto de 1 que se repita, y así nuestro factor común va a quedar como la x positiva. Entonces nuestro factor común en este ejercicio va a ser una x positiva, que vamos a colocar dentro del primer paréntesis de nuestra factorización. Para que visualmente sea más simple lo que estamos escribiendo, podemos escribir la x positiva sin el signo, y así completamos el primer paso de este ejemplo 2. El segundo paso para realizar una factorización por el método de factor común es identificar los coeficientes numéricos y las variables que son distintos a lo que ya se identificó como factor común. Los signos de esos términos que vamos a analizar se van a conservar. Analizamos. En el primer término lo que es distinto al factor común sería esta variable a. En el segundo término sería este coeficiente menos 3 y esta variable y. Y en el tercer término tenemos un más 2 y dos variables, la z y la w. Ya identificadas estas variables y estos coeficientes, respetamos los signos de esos términos y los vamos a colocar en el segundo paréntesis que tenemos de nuestra factorización. Con esto completamos el segundo paso y obtenemos el resultado de esta factorización por el método de factor común. Ahora, este resultado lo podemos escribir tal cual lo fuimos analizando con los dos paréntesis, o, aprovechando que nuestro factor común solo tiene un término, dejamos indicada la multiplicación sin paréntesis. Ahora vamos a factorizar nuevamente esta expresión por el mismo método de factor común, solo que ahora vamos a decidir que en este factor común el signo que va a acompañar sea negativo. Vamos a ver cómo se resolverá en este caso. Tenemos de nuevo cuenta que el primer paso para factorizar por factor común es identificar signos, variables y o coeficientes numéricos que se repitan en la expresión a factorizar. Estos elementos se van a colocar dentro de un paréntesis. Ahora, si la variable y o coeficiente numérico que se repiten en el primer paso van a incluir un signo negativo, los signos del segundo paso se van a invertir. Es decir, el primer paso se mantiene tal cual está y el segundo paso va a cambiar ligeramente. Veamos cómo lo vamos a resolver. Como ya habíamos analizado esta expresión que vamos a factorizar, sabemos que no hay ningún signo que se repita en absolutamente todos los términos de la expresión. Sabemos que la variable que sí se repite es la x y también sabemos qué variables y coeficientes numéricos no se repiten. Ahora, lo que está cambiando es el signo que está acompañando a este factor común. En este caso, el signo negativo. Por el momento, en el primer paso, este menos x lo vamos a colocar tal cual en el primer paréntesis. Y ahora, en el segundo paso para factorizar por factor común, teníamos una a positiva y como nuestro factor común incluye un signo negativo, vamos a invertir este signo que estaba aquí positivo, que no habíamos escrito, lo invertimos y lo convertimos en un signo negativo. En el segundo término teníamos un signo menos, un signo negativo. Lo que vamos a hacer es también invertirlo, es decir, colocar un signo positivo. Y por último, en el tercer término, que también teníamos un signo positivo, invertimos nuevamente este signo para colocar un signo negativo. Los coeficientes y las variables que no se repiten, es decir, los coeficientes y las variables que no son parte del factor común, se escriben tal cual las tenemos. Y así encontramos el resultado de esta factorización, donde tenemos en cada uno de los términos del segundo factor el signo opuesto al que teníamos en la expresión original. ¿Por qué? Porque nuestro factor común fue un factor común con signo negativo, este factor común. Y ahora tenemos el ejemplo número 2 y el ejemplo 2.1, en donde tenemos la misma expresión a factorizar, es decir, es el mismo ejercicio que se presenta, aunque ahora lo que cambia es el resultado.
El resultado cambia porque el factor común que elegimos en uno de los casos es negativo y en el otro caso es positivo. Este cambio hace que los signos también del segundo factor vayan a cambiar. Entonces tenemos mismos coeficientes numéricos, mismas variables y diferentes signos. Ambos casos son correctos. Ahora vamos con el ejemplo número 3. Seguimos factorizando por el método de factor común y a simple vista lo que podemos ver que tiene de especial este ejemplo es que en el factor común vamos a incluir un signo negativo. ¿Por qué? Porque bueno, aquí vemos que tenemos tres términos y en ambos aparece un signo negativo. Esa va a ser seguramente una de las particularidades de este ejercicio. Analizamos la expresión que estamos factorizando y observamos que claramente en los tres términos tenemos un signo que se repite. El signo que se repite es el signo negativo. Después vemos las variables. En las variables tenemos a e y en el primer término, igualmente en el segundo y en el tercer término. Entonces podemos decir que en el factor común va a incluir las dos variables. Por último, analizamos el resto de variables también, que tenemos en el primer término una x, que sí se repite en el tercer término, pero no en el segundo. Entonces tenemos que esta x se repite aquí y se repite por acá, pero no en el segundo término. E igual tenemos que la z se está repitiendo en el tercer término y en el segundo término, pero no aparece en el primer término. Por eso no las escribimos como parte de nuestro factor común. Y por último, analizamos el coeficiente numérico que se nos presenta en los tres términos de esta expresión. Vemos que en el primer término no escribimos, pero existe un número 1 ahí, igualmente que en el segundo término, y en el tercer término tenemos un número 2, por lo que no hay un coeficiente numérico distinto de 1 que se repita, por lo que nuestro factor común quedaría de esta forma, menos a que multiplica a la y. Escribimos ese factor común que encontramos en el primer paréntesis y prestamos atención a esta alerta que tenemos aquí en el centro de la presentación que dice que si la variable o variables y el coeficiente numérico que se repite en el primer paso incluyen el signo negativo, los signos del segundo paso se van a invertir. Entonces estemos pendientes con esta alerta para el segundo paso. Recordamos el segundo paso para factorizar por factor común, que es que las variables y coeficientes distintos a los que ya se identificaron en nuestro factor común se van a colocar en un segundo paréntesis. Tenemos que poner atención que en este caso tenemos un signo negativo en nuestro factor común, por lo que el signo de esas variables y esos coeficientes va a ser el opuesto al que tenemos en la expresión original. Es decir, el opuesto al negativo sería el positivo. En nuestros tres términos de la expresión a factorizar tenemos un signo negativo. Este signo negativo ya lo escribimos en el coeficiente numérico, por lo que el signo de todos los términos que encontremos va a ser positivo. Aquí ya tenemos la pista de qué términos vamos a encontrar, pero analicemos. En el primer término tenemos la a y la y ya escrita en el factor común. Lo distinto sería esta x que escribimos de esta forma. Después tenemos que en el segundo término, de nueva cuenta, ya se encontró como factor común la a y la y, por lo que tenemos que la z es la que sería nuestra variable distinta, que también vamos a escribir en el segundo factor. Y por último, en el tercer término, tenemos un coeficiente numérico 2 y dos variables, la x y la z. El coeficiente y las variables lo vamos a escribir con signo positivo para nuestro segundo factor. Escribimos los tres términos de lo que va a ser nuestro segundo factor y concluimos con el ejemplo número 3. Aquí tenemos el resultado de una forma más limpia, ya sin el segundo paso. Y al ser nuestro factor común un monomio, entonces podemos escribirlo sin el paréntesis, por lo que el resultado de la factorización de esta expresión también la podemos escribir como menos a que multiplica y, ya entre paréntesis la expresión x más z más 2xz. Con estos ejemplos terminamos este video de factorización por el método de factor común. Este método está muy relacionado al método de factorización por términos semejantes para que también vayan y vean ese video. Si tienen dudas, déjenla en los comentarios y hasta la próxima.